Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de sectores productivos. Hoy hablamos de economía con el ministro. Bueno, los sectores productivos, los sectores de servicios comerciales que están padeciendo la situación económica general que venimos tratando a lo largo del programa y de los últimos programas. Para eso vamos a hablar, porque están dos vicepresidentes del CESIS, está Federico García y Atilio Lunardi. A los dos muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estuvieron en Belville esta semana representantes del centro empresario en un encuentro de industriales. De la WIC. Claro, de industriales con el ministro Dante Sica, el ministro de la Producción Nacional. Exactamente. Fue un lamento generalizado esa reunión. Y bueno, ahí las distintas cámaras y los sectores fueron presentando su situación, en la cual, y sí, hay muchísimos que están en problemas muy serios, ¿no es cierto? El caso de la Cámara Metalúrgica de Córdoba, con toda la sección automotriz, los autopartistas, en las que, claro, el problema que tienen, es decir, el 80% de lo que produce Córdoba en el sector automotriz se exporta. Claro. Y al caerse, le han retenido, digamos, no le pagan los reintegros, y más se aumentó una tasa, digamos, de exportación. Entonces eso generó que aparentemente la competitividad ya no da más. Entonces no conviene exportar. Entonces han paralizado la exportación. Y incluso ahí está ¿Y el mercado interno paralizado? La línea de Mercedes, por ejemplo, que está por salir, y está parada, está lista para salir, pero la han frenado. O sea que eso es una de las más críticas, ¿no es cierto?, claro, que se presentó, pero en general todas con problemas, ¿no? Todas las ramas industriales están dificilísimas, claro, hoy. ¿Cuál es la situación acá en el sur, en Río Cuarto, Federico? Bueno, la situación es un poco la que está viviendo el país en general, un poco, sí, por ahí esperanzado por el movimiento que va a generar el sector agropecuario, que viene con una cosecha que pinta para ser muy buena en términos de número, pero bueno, con la salvedad esa puntual, que es algo de nuestra región, bueno, complicada, sufriendo muchísimo la recesión, el aumento de las tarifas que hay algunos sectores, en el sector particular nuestro de servicios, lo que es hotelería, lo que es sanatorios, que realmente se les está haciendo muy, muy pesado. El comercio, según tengo entendido, también está sufriendo lo mismo, ni hablar del contexto, digamos, económico en cuanto a tasas de interés y demás, que se está haciendo imposible para todos los rubros. En el sector servicio lo estamos sintiendo muchísimo. Y bueno, y este contexto de recesión generalizada que obviamente pega, porque los que mueven el consumo no los están moviendo, esa es la realidad. Atilio, Federico decía recién lo de la cosecha. ¿Puntualmente en la construcción imaginan que puede llegar a mejorar algo esto, por lo menos aquí en Río Cuarto? Digamos, yo entiendo que si hay una buena cosecha, como está previsto que sea, va a haber mejorar la actividad general, o sea, desde el punto del transporte, una serie de cosas que hacen que empiece a moverse un poco. A la construcción le puede llegar en forma indirecta. No creo que las grandes inversiones se puedan llegar a hacer fuertemente que vengan del lado de los agricultores, pero bueno, es un mecanismo de activación que puede mejorar en forma generalizada. Y bueno, como respuesta también podemos tener algo nosotros, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no puede venir de allí? Está muy asociada la cuestión del agro con los edificios en Río Cuarto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también hay otras alternativas que por hoy hay otras alternativas para La Plata. Pueden llegar a mejorar en forma momentánea, ¿no es cierto? Es decir, hay... estadísticamente, el ladrillo siempre ha dado una respuesta positiva, ¿no es cierto? Entonces... a largo plazo seguramente puede ser conveniente, pero en el caso puntual muchas veces hay alternativas que lo mejoran bastante, ¿no? Sí, quien tiene ahorros está aprovechando las tasas, ¿no? Sí, que ese es el gran problema. O sea, y lo más grave, y lo que dice que no puede funcionar así, si las tasas son más positivas que la producción, el sistema no funciona. Claro. Sí, además este contexto de tasas que hace que el dólar esté contenido, también va generando una expectativa devaluatoria. Entonces, el productor que tiene un commodity que en definitiva está dolarizado y tiene un excedente después que pagó todas sus cuentas y todos los gastos de la cosecha, se va a quedar parado en la producción especulando con la suba del dólar también. O sea, o vende y se va a la tasa o se queda en los dólares. Ahorra en granos. Ahorra en granos que están dolarizados en definitiva, que tiene una cotización asociada al dólar. Entonces, bueno, ese es el problema en realidad también que estamos sufriendo con quienes tienen excedente, que no lo vuelcan
al sector la productivo. actividad. El gobierno ha dicho en las últimas horas, específicamente el ministro Duhovne, que se ven signos de recuperación en la economía. ¿Ustedes lo perciben? No, nosotros en términos generales no, que puede haber algunas cuestiones puntuales como esto que estamos hablando, de lo mejor que se reactive el transporte o las empresas asociadas al transporte. Como potencialidad. Como No potencialidad todavía. no se ven, y sí se ven muchos sectores que realmente están muy complicados, pasando por situaciones, yo diría, críticas. Estas últimas semanas hemos visto el cierre de algunos comercios de la ciudad, comercios con Algunos muchísimas tradicionales, ¿no? De muchísima muchas trayectoria, gente que indudablemente conoce el rubro, que no son nuevos, que son Y que han pasado por crisis, ¿no? que han pasado por más de una crisis y que no pasaron por esta, o que también se están retirando en el momento que se tienen que retirar, ¿no es cierto? Donde por ahí el conocimiento no hace que esperen a llegar a una situación aún más crítica, pero bueno, esa es la realidad concreta. ¿Y para adelante? ¿Cómo lo ven? ¿Estará cerca la luz o no? Si, digamos, yo creo que como empresarios que somos, si vemos que hay una posibilidad de luz, tenemos que salir para adelante, no queda otra. Aparte, tenemos una inercia que nos empuja que es muy difícil frenar. Entonces, uno trata de manteniendo sus condiciones, digamos, paramétricas, a ver cómo van dando, pero no nos queda mucho más que seguir para adelante, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo en el Río Cuarto? ¿Se están perdiendo Se están puestos de perdiendo empleo? empleos, sí, se están perdiendo empleos. Ahora, los números son muy relativos porque por ahí los sectores son muy disímiles, ¿no es cierto? Lo que nosotros siempre decimos, no es lo mismo la realidad de servicios con la de los comercios, con a lo mejor una industria que a lo mejor puntualmente, a lo mejor le cerró el dólar más alto y está exportando, que son casos aislados, pero en términos generales vemos que hay una disminución del empleo. Es una disminución por ahí goteo, pero con un goteo cada vez más fuerte. Claro. Hay muy pocos casos puntuales como el que hubo hace algunas semanas de una fábrica en el norte de la ciudad que creo que eran 10 empleados. Hay pocos casos de empleos así, o el caso de una pollería también conocida en la ciudad. Sí. Son casos todavía aislados los que son masivos, pero el empleo goteo y la precarización del empleo, que es otra cuestión propia de estos momentos. ¿No es cierto? El empleo precarizado, el empleo Que ya es un problema viejo en Río Cuarto, ¿no? estructural y viejo en toda Argentina, pero que obviamente se agudiza por un montón de factores, por el empresario que no puede pagar los aportes previsionales que son altísimos, por el empleado que por ahí cede en algunas condiciones porque no tiene trabajo. Entonces, bueno, es toda una situación realmente compleja y por ahí no es tan simple de analizarla y de ser algo tan concreto, pero esa es la realidad. Hoy hay un goteo que se nota. ¿En la construcción cómo está Y en la puntualmente? construcción o en la industria en general, ¿no es Sí. cierto? Es un tema que, por lo menos los que vienen explicando, los que están en la industria en general, que en Río Cuarto no se ha dado un despido masivo, pero es que están tratando de mantener y cuidar la gente que tienen, por una cuestión de que es difícil después reponer cuando una persona se va, ¿no es cierto? Pero el tema es hasta cuándo, ¿no es cierto? Entonces eso todo tiene un límite, entonces como que digamos ya el límite está cerquita, en el cual ya muchas veces empiezan a caer porque ya se para la producción, o sea, ese es un poco el panorama, salvo casos agudos que puede llegar a haber, pero se ha retenido bastante el personal en la parte industrial. Claro. El otro día hablaba con un empresario de la ciudad, me decía que en este contexto de crisis, la presión fiscal, la necesidad de recaudación de la AFIP y de los distintos estamentos del Estado, lejos de ser comprensiva con la situación de las empresas, se ha intensificado como presión para tratar de recaudar. ¿Esa es una situación que la están padeciendo? Sí, se está padeciendo en todos los sectores. Realmente, bueno, nosotros estamos haciendo y vamos a continuar haciendo cada vez más reclamos a nivel principalmente nacional, porque la presión impositiva en términos de incidencia relativa es mucho más importante la del Estado nacional, pero realmente es preocupante y es grave. Vemos una política del gobierno que piensa, y lo ha dicho públicamente el director de AFIP, que las pymes se están financiando con la AFIP, porque claro, cuando uno va a cambiar un cheque al banco, la tasa de descuento es el doble que le cobra la AFIP. Pero bueno, los empresarios no especulamos con no pagar impuestos, sino que muchas veces a muchos empresarios es la única que les queda para financiarse. Y en esto con algunas normativas de la AFIP que son realmente
terribles en términos de justicia y de equidad, como por ejemplo embargar múltiples cuentas a un mismo contribuyente por una misma deuda, como por ejemplo ahora han incorporado un tope de monto de cuotas por planes de pago, es decir, que yo como contribuyente pongo un plan de pago y me dicen como un banco cuánta cuota puedo pagar, lo cual son cosas que lo único que hacen es intensificar y agradecer la deuda previsional y la deuda impositiva, ¿no es cierto? Incluso está el tema que realmente es ilógico totalmente, el 931, que es donde están todos los aportes y demás, que el del persona, tienen un plazo de vencimiento alrededor del 10 de cada mes. A los 10 días de vencido ese plazo es como que ya pasa a ser moroso y se informa a las entidades crediticias. Y se traba cualquiera, o sea, no se puede ni vender ni siquiera un valor, un cheque, uno lo va a vender y no se lo dejan, no se lo compran porque está debiendo la AFIP. Hace 10 días. Claro. Una deuda de 10 días. Sí, de 10 días. Y por otro lado, si digamos, si con ese dinero que va a sacar de esa venta de cheque, tampoco puede pagar la AFIP porque no lo puede vender. O sea, claro, no lo puede cambiar. O sea, es como un círculo cerrado en el cual no puedo vender para pagar, y si no pago no puedo negociar. Claro, o sea, claro. Es un tema que es ilógico, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, ese tipo de cosas fue uno de los temas que se trató en la reunión de la UIC con SICA, para que, digamos, no depende de él, pero que transmita esto para que realmente lo vea de alguna manera, porque no tiene salida, sino una empresa que viene muy bien hasta este momento y tiene un déficit de cobro, o le pagan con cheques diferidos que los tiene negociado de manera, y le cierran las puertas directamente, tiene que cerrar. Atilio, Federico, muchísimas gracias por venir a charlar. Gracias por la invitación. Muy amables. Nosotros nos despedimos, Así analizamos es. las elecciones y el complejo panorama económico, industrial, financiero que está viviendo el país. Nos reencontraremos el próximo jueves a las 21:30, como siempre. Adiós.